Hola, mi nombre es Francisca. Acá tenemos un circuito mixto del cual vamos a calcular la resistencia equivalente, la corriente que sale de la batería, la corriente que circula por R3 y la corriente que circula por R4. El circuito mixto consta de 4 resistencias: la resistencia 1 y 2 que están en serie y la resistencia R3 y R4 que están en paralelo. El circuito tiene un voltaje de 24 volts. Nos dan la resistencia 1, 2, 3 y 4, los cuales son 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms y 24 ohms. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de todo el circuito. Para calcular la resistencia equivalente de un circuito mixto, primero vamos a calcular la resistencia equivalente de R3 y R4, ya que están en paralelo. Para calcular esta, se hace la suma del recíproco de la resistencia R3 más la resistencia R4, las cuales son R3 que vale 8 ohms más R4 que vale 24 ohms. La suma de estos dos nos da 4 partido por 24 ohms, lo cual al simplificarlo es igual que un sexto. Al ser una resistencia en paralelo, para calcular la resistencia total se debe invertir la resistencia equivalente, ya que acá sacamos el recíproco. Entonces nos queda en 6 ohms al invertir. Para calcular, ahora vamos a calcular la resistencia total del circuito, la cual es la suma de la resistencia equivalente 1 más las dos resistencias que tenemos, la R1 y R2 que están en serie, que es R1 más R2. Esto es R1 es 6 ohms más R1 que vale 2 ohms más R2 que es igual a 4 ohms. Así tenemos que el resultado de la resistencia equivalente de este circuito mixto es igual a 12 ohms. Hola, mi nombre es Katy y voy a explicar la corriente que sale de la batería. Como ya sabemos, la fórmula de la corriente va a ser igual al voltaje total partido por la resistencia equivalente. El voltaje total nos habían dado al principio, eran 24 volts, partido por la resistencia equivalente que la habíamos sacado anteriormente, que eran 12 ohms. Luego de hacer los cálculos, el resultado sería 2, con la respectiva unidad de medida de la corriente, que sería amperes. Hola, de Nicolo y Yola yo enseñaré a cómo calcular la corriente que circula por R3. Para calcular la corriente debemos saber su fórmula, y es corriente 3 es igual al voltaje 3 partido por la resistencia 3. Para calcular el voltaje 3 debemos saber que la resistencia 3 es paralela con la resistencia 4, por lo tanto su voltaje será el mismo. Para calcular el voltaje de 3 debemos restar el voltaje total de la batería, que son 24 volts, menos el voltaje de la resistencia 1 y resistencia 2. Como no tenemos el voltaje de la resistencia 1 y resistencia 2, debemos sacarlo. Y para sacarlo, el voltaje de la resistencia 1 será igual a la resistencia 1 por la corriente 1. Entonces reemplazamos. R1 es igual a 2 ohms por I, que son 2 amperes. Y eso nos va a dar 4 volts. Para calcular el voltaje de la resistencia 2, debemos saber que la resistencia 2 por I2. Entonces reemplazamos. La resistencia 2 será 4 ohms por la corriente 2, que es 2 amperes. Esto nos da 8 volts. La suma de estos dos nos da 12 volts, lo cual esto corresponde
al voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2. Ahora, para saber el voltaje y la resistencia 3 y 4, se debe restar el voltaje y la resistencia total, que son 24 volts, menos el voltaje y la resistencia 1 y 2, que son 12 volts. Esto nos da 12 volts. Entonces, este resultado, los 12 volts, es el resultado de la resistencia 3 y 4. El resultado son 2, porque el voltaje en el circuito en paralelo es el mismo. Entonces ahora reemplazamos. El voltaje 3 será igual a 12 volts partido por R3, que es 8 ohms. Entonces, al dividir estos dos, nos da 1,5 amperes. Hola, mi nombre es Stephanie Fernández y voy a calcular la corriente que circula por R4. Entonces, I4 es igual a voltaje I4 partido por R4. Esto nos dará a 12 volts, ya que el voltaje de la resistencia 3 es 12 y por lo que la resistencia 4 vale lo mismo, ya que es un circuito paralelo. Esto lo dividimos por 24 ohms, lo que nos dará un valor de 0,5 amperes.